Ya. Así. Buenas tardes, chicos. Mil disculpas por el retraso. No había mucha movilidad. No sé qué problemas hay en el centro. Ya. Eso, muy bien. Ya. Entonces, todos están viendo la presentación. Sí. Micrófonos abiertos. Ya. Ya. Ahora sí, buenas tardes, chicos. Continuando con nuestro capítulo de funciones. ¿Está bien? La clase pasada, recordemos lo que hemos hecho la clase pasada, bueno, el núcleo de lo que hemos hecho la clase pasada, ¿no es cierto? Hemos dicho que para construir los modelos con los que la física, la química, la historia, la sociología, cualquier cosa, los modelos que se construyen para estudiar la realidad, ¿no es cierto? Utilizamos funciones. Bueno, utilizamos funciones sin ecuaciones, un montón de cosas, pero no sé qué pasa. Ya, en principio, ya utilizamos funciones. Ahora, hemos estudiado estos 7 tipos de funciones. También hemos estudiado las funciones lineales que se ven como está aquí, y igual a mx más b, ¿no es cierto? La m es la pendiente, lo que han aprendido en colegio que se llama la pendiente, ¿no es cierto? Hemos estudiado las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales se ven así, y igual a sub n x a la n, a sub n x a la menos a sub n a la menos 1, x a la n menos 1, sucesivamente hasta a sub 2 x al cuadrado, a sub 1 x y a sub 0. En estos dos casos, la función lineal y la función polinomial, este término que no va con la x, que no está acompañado por la x, se le llama el término independiente. Eso es bastante simple. En el caso de las funciones lineales, en ambos casos, perdón, también se le llama el intercepto en el origen. ¿También? Porque si a x le ponen el valor de 0, m por 0 va a ser 0 y les va a quedar el b, o sea, es el intercepto en el origen. En el caso del polinomio pasa lo propio. Si x vale 0, todos los que tienen x van a desaparecer y solamente va a quedar este, que es el intercepto en el origen. ¿Está bien? Si este número no existe, o sea, por ejemplo, si no hay un término sin x, significa que la curva o la gráfica o la función pasa por el origen. Y eso es bien importante. Hemos visto las funciones potencia, que en general es x a la q. ¿Está bien? Cuando este q es un número entero y sumamos varias funciones potencias, obtenemos un polinomio, por ejemplo. ¿Ya? Pero en general este q no va a ser un número entero, pero un número natural. También si es un número entero negativo, por ejemplo, x a la menos 2, en el colegio les han enseñado que ese x a la menos 2 se puede reinterpretar como 1 sobre x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces eso no debería ser novedad. ¿Está bien? Hemos visto las funciones raíces. Las funciones raíces son siempre de esta forma. Tienen que tener cuidado. ¿Está bien? Es x elevado a 1 sobre n. Cualquier otro tipo de potencias medio raras, ¿no es cierto? Por ejemplo, 3/5, 2/7, cosas como esa, tienen que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Al manejar este tipo de potencias. Eso lo hemos visto en el capítulo anterior. Entonces, x elevado a 1 sobre n se reinterpreta como la raíz enésima de x. ¿Está bien? Hemos visto ya sus gráficas, todo eso. Una función potencia especial es esta, la que tiene potencia igual a menos 1. X a la menos 1 se reinterpreta como 1 sobre x, o sea, es el recíproco del x, ¿no es cierto? Y esta recibe un nombre especial, es una hipérbola especial, ¿no es cierto? Hemos visto las funciones racionales, que son fracciones pero de polinomios, ¿está bien? Los polinomios son cosas como esta, ¿está bien? Ahora, cuando las funciones tienen otras operaciones algebraicas, especialmente raíces, se les llama funciones algebraicas. ¿Está bien? Las funciones racionales también son algebraicas, solo que las funciones algebraicas per se son aquellas que tienen raíces. ¿Está bien? Tienen que tener mucho cuidado con eso, en cuanto a nomenclatura, aunque la nomenclatura a veces no es un gran problema. ¿Está bien? Luego hemos visto las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas básicas son el seno y el coseno. La tangente se define en función del seno y el coseno. Han visto, es el seno sobre el coseno.
¿Está bien? Ahora, esas tres funciones, el seno, el coseno y la tangente, tienen otras tres que son sus recíprocas, no son sus inversas, son sus recíprocas. Las recíprocas del seno es la cosecante, las recíprocas del coseno es la cosecante, no, perdón, al revés. Las recíprocas del seno es la cosecante, las recíprocas del coseno es la secante y la recíproca de la tangente es la cotangente. ¿Está bien? Eso, no sé, eso está en la lámina de las láminas de la clase anterior. Y finalmente hemos visto las funciones exponenciales. ¿Está bien? Las funciones exponenciales tienen vinculadas las funciones logarítmicas. ¿A qué me refiero con eso? De un logaritmo pueden pasar a un exponencial y al revés, de un exponencial pueden pasar a un logaritmo. Simplemente es un despeje. Eso lo han aprendido en colegio. ¿Está bien? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si y es igual a 7 a la x, eso significa que x es igual al logaritmo en base 7 de y. ¿Está bien? Y al revés, si y fuese el logaritmo en base 7 de x, eso significa que x es igual a 7 a la y. ¿Está bien? Ese vínculo que hay entre exponenciales y logaritmos lo han aprendido en colegio. Aquí no debería ser novedad. ¿Está bien? También hemos advertido que tienen que tener mucho cuidado con diferenciar una potencia de una exponencial. ¿Está bien? En una función potencia, la base es variable y la potencia, el exponente es constante. En cambio, en una función exponencial, la base es constante y la potencia o el exponente es la variable. ¿Está bien? Ahora, cuando ambos, tanto la base como el exponente, son variables, ese tipo de funciones, por ejemplo, y igual x a la x, ¿está bien? Ese tipo de funciones se siguen llamando funciones exponenciales. No son funciones potencia. ¿Está bien? Eso tiene que quedarles muy claro. Hemos visto este ejemplo en la clase pasada. ¿Está bien? Que nos muestra las operaciones elementales, la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Fíjense que no son muy interesantes, ¿está bien? Cuando suman dos funciones, ponen una después de la otra con un más al medio. Cuando se trata de la resta, de la sustracción, ponen la primera menos la segunda y ya está. Si necesitan abrir los paréntesis, abren el paréntesis. Si no, pues lo dejan así. ¿Está bien? Cuando multiplican dos funciones, ponen la primera entre paréntesis, ponen un puntito al medio y ponen la segunda también entre paréntesis para proteger las expresiones. ¿Está bien? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si en esta que ven aquí al medio, en la tercera fila, le bosan el paréntesis, en lugar de poner x más 2 entre paréntesis, simplemente ponen x más 2 y luego ponen un puntito, lo que están diciendo es que el 2 está multiplicando al seno, no todo x más 2. Entonces, para que todo x más 2 multiplique al seno, tienen que encerrar x más 2 entre paréntesis. ¿Ya? Eso tienen que tener mucho cuidado. Para la división es súper fácil, ¿no es cierto? La que está en el numerador, pues la ponen encima, ponen la línea, y la que está en el denominador la ponen abajo. Y se acabó. No hay ningún trámite aquí. ¿Está bien? Solo que tienen que tener cuidado. Les he dicho que esta línea que representa la división también representa un símbolo de agrupación. ¿Está bien? No se olviden que tienen 4 símbolos de agrupación. Paréntesis, corchete, llaves y la barra, esta barra que ven aquí. Ya tienen que tener cuidado con eso. ¿Está bien? Espero que no tengan ninguna pregunta. Es simplemente un pequeño repaso de lo que hemos hecho en la clase pasada. Ahora, les había puesto, o aquí había puesto un comentario un poco divertido que dice que esta forma de combinar funciones no es muy interesante. No es muy interesante porque no introduce complicaciones grandes. Fíjense que x cuadrado más 2 no tiene ninguna restricción. Seno de x tampoco tiene restricciones. Si las suman, las restan y las multiplican, fíjense que no aparecen restricciones nuevas. ¿Está bien? No aparecen restricciones nuevas. ¿Ya? Pero si las dividen, sí, puede aparecer una restricción que no estaba antes. ¿Ok? No sé qué pasó, pero bueno. ¿Ya? ¿Ok? Eso tienen que tener en cuenta. La suma, la multiplicación y la sustracción no introducen restricciones nuevas. La división sí introduce una restricción nueva, que podría ser cierta o podría ser falsa. Por ejemplo, aquí, fíjense, x cuadrado más 2, si lo igualan a 0,
le sale x cuadrado igual a menos 2, de donde obtienen que x es igual a más menos raíz de menos 2. Eso no tiene sentido, si se dan cuenta. Entonces, este denominador no introduce una restricción, o sea, nunca se va a hacer cero, jamás. Por lo tanto, no es restricción nueva. Y eso tiene que tener cuidado. Ahora, la operación con funciones, que sí es interesante y sí es divertida porque produce cosas súper complicadas, es lo que llamamos composición de funciones. ¿Está bien? La idea de la composición de funciones es una función que hace su trabajo después de que otra función ha hecho su trabajo. ¿Está bien? No se olviden que hemos dicho que las funciones toman números y transforman esos números en otros números. ¿Está bien? Pero esos números transformados, o sea, lo que una función produce, pueden ser tomados por otra función para hacerles una transformación adicional. ¿Está bien? Entonces, digamos que una función transforma el 2 en 7. ¿Está bien? Viene otra función y toma ese 7 y lo transforma en 9. Entonces, la transformación total es del 2 al 7 y del 7 al 9. ¿Está bien? Imagínense ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de una composición de funciones? Aquí está el diagramita bien sencillito. ¿Está bien? Tengo una entrada, una sola entrada. ¿Está bien? Esa entrada se la paso a la función g. Esta función g hace su trabajo. Cuando una función toma un número y produce algo, eso que produce se le llama g de x en este caso, porque la función se llama g. ¿Está bien? Ahora, este número que la función g ha producido, se lo pasamos a otra función como entrada. Pero fíjese que es el producto de la función g, no es el x. Es lo que la g le ha hecho el x. ¿Está bien? Y esa función se llama f y toma esta cosa como su entrada, como su insumo, digamos. Y produce algo. Eso que produce se llama f de, entre paréntesis, lo que hayas recibido. Y lo que has recibido es g de x, pues es f de g de x. Y esta es la salida. ¿Está bien? Entonces, este proceso que ven aquí se puede resumir. ¿Está bien? Pero no es un resumen súper grande. ¿Está bien? Estas dos funciones se van a combinar para producir otra función que se denota así. Fíjense, aquí está la notación. Fíjense, pero fíjense algo importante. Esto es bien importante. La función g hace su trabajo primero y luego viene la función f y produce algo en función de lo que g ha producido. Ahora, fíjense el orden. También fíjense que la g está a la derecha. Esta bolita que está al medio representa la operación. Es como esta suma que ven aquí. Esta suma que ven aquí. Este más representa la suma de estas dos funciones, f y g. Esta barra vertical, horizontal, perdón, representa la división de eje, de g, perdón, por f. ¿Está bien? En ese mismo sentido. Entonces, esta bolita representa la composición. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? Es una bolita, no es una O, no es un cero, es una bolita chiquita. ¿Ya? Esto que ven aquí no se lee, aquí tienen que tener cuidado, no se lee F compuesto con G. Anótense eso. Esto que ven aquí se lee G compuesto con F. Se lee al revés. Ya tienen que tener mucho cuidado. Entonces dice, si tenemos dos funciones, si f y g son dos funciones, tales que todos los números que g produce, esta parte, o sea, todo lo que g produce, son los números que f puede tomar. ¿Está bien? No se olviden que hemos dicho que cuando tengo una función, de antemano no sabemos qué números va a aceptar la función. Para saber qué números va a aceptar la función, calculamos un conjunto y ese conjunto se le llama el dominio. ¿Se acuerdan? Eso hemos visto ya creo la primera clase de funciones. Lo que una función produce se llama el rango de la función. ¿Está bien? Entonces, dice, fíjense, tengo dos funciones f y g, tales que todos los números que g produce, o sea, su rango, ¿no es cierto?, está en el dominio de f. Son números que f va a aceptar. Entonces, el rango de la función g
está incluido, esto tal vez ya lo han visto en su materia de álgebra, está incluido en el dominio de F. Y este símbolo que ven aquí se lee, aquí me faltan unas comillas, perdón, dice el rango de G está incluido. Este símbolo que está aquí al medio representa inclusión en el dominio de F. Significa que todos los números que G produce, F los acepta. Todos sin excepción. ¿Está bien? Entonces, dice, podemos construir una nueva función llamada la composición de G y F. G viene primero, F viene después, pero se escribe al revés. F bolita G. ¿Está bien? Y esta función F bolita G se define así. Es G de X primero hace su trabajo y después de que G ha hecho su trabajo, F toma eso y hace su trabajo. Aquí está el diagrama. ¿Está bien? G primero hace su trabajo y F después hace su trabajo con eso. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo interesante de la composición de funciones? Pues con la composición de funciones podemos construir funciones muy, muy, muy complicadas. Y aquí les he puesto un ejemplo súper exagerado. ¿Está bien? Esta función que ven aquí se construye con composición de funciones. Es imposible construir esta función solo con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es imposible. ¿Está bien? Porque fíjense que tenemos raíces, tenemos exponenciales elevados a una función trigonométrica, que la función trigonométrica luego tiene una raíz dentro y además tiene dentro otra exponencial y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, esta función es el producto de varias composiciones. Por ejemplo, fíjense, aquí tengo una raíz cuadrada. Dentro de esa raíz cuadrada, cuando digo dentro me refiero a esto, fíjense, f, la función f, tiene dentro a la función g. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta raíz cuadrada tiene dentro, ¿a quién? A esta división. Y a su vez, esa división tiene dentro a esta tangente y esta exponencial. Esta tangente a su vez tiene dentro una raíz cúbica, la cual a su vez tiene dentro una división. Y esa división tiene dentro un logaritmo. Y ese logaritmo a su vez tiene dentro de él este x al cuadrado. También fíjese, es súper complicado. También son varios niveles. ¿Está bien? Si quieren verlo así. Es como una cebolla que tiene una capa, pero dentro de esa capa hay otra cebolla, digamos, algo así. Es bastante complicado. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes ven algo así, es súper intimidante. ¿Está bien? Cualquiera que vea esto se asusta, sea matemático, sea ingeniero, y peor si es un comunicador social o cosas como eso, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de funciones son muy intimidantes. Afortunadamente, hasta donde se sabe, nada en la realidad necesita de modelos tan súper complicados. Pero lo interesante, y aquí viene una diferencia entre las matemáticas y las ciencias naturales, es que las ciencias naturales están restringidas por la naturaleza, por la realidad. Las matemáticas no. ¿Está bien? Y eso hace, al que le gusta esto, eso hace que las matemáticas sean algo increíblemente hermoso, ¿no es cierto? Podemos construir cosas súper complicadas como esto. Podemos hacerlo. ¿Está bien? Que tengan utilidad en la vida real, eso ya es otro cuento, pero podemos hacerlo. ¿Bien? Ahora, aquí les he puesto dos ejemplos bien bonitos, ¿está bien? Que tienen que ver con los ejemplos de la clase anterior. Son las mismas funciones, fíjense. F de x es x al cuadrado más 2 y g de x es seno de x. Entonces, ya sabemos cómo se suman, se restan y se multiplican. Fíjense que no son muy complicadas. Pero, ¿qué pasa si las componemos? ¿Está bien? Fíjense, fíjense lo que he escrito. He escrito F bolita G. Ese F bolita G se lee G compuesto con F. Aquí abajo está al revés, fíjense, es G bolita F. Ese G bolita F se lee F compuesto con G. Se lee desde la derecha, no se lee desde la izquierda. ¿Está bien? Si quieren usar la palabra composición. Si no quieren usar la palabra composición, simplemente leen así, G bolita F y se acabó. Ya no es muy complicado. Pero la definición es diferente. Fíjense, ¿qué es F bolita G evaluado en X? Es F, afuera está F, fíjense, y dentro está G.
Entonces es f de g de x. ¿Qué significa eso? Que en la f, al evaluar f, tengo que reemplazar con g de x donde me diga f. F, fíjense, tiene su argumento, esto ya hemos visto. Esta x es la variable independiente. Me indica dónde tengo que hacer los reemplazos. Y aquí tengo la x. Fíjense, dice que ¿qué tengo que hacer con la x? Tengo que elevarla al cuadrado y después sumarle 2. G, en cambio, me dice, cada número que reciba, le calculo su seno. Nada más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es f de algo? Es ese algo, aquí está, este algo elevado al cuadrado más 2. Pero ¿cuánto es g de x? G de x es seno de x, por lo tanto tengo seno de x al cuadrado más 2. Ahora, el seno de x al cuadrado es seno cuadrado de x. Aquí tienen que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Este cuadrado que estaba fuera del seno, fíjense que está con el paréntesis. Este cuadrado va al seno, no va al x. ¿Ok? Más 2. ¿Qué pasa si hacemos al revés? Si hacemos al revés, g bolita f es g de f de x. ¿Está bien? ¿Qué me dice esto entonces? Fíjese que g está fuera y f está dentro. Entonces g está fuera. ¿Quién es g? Seno. Pues pongo seno. Dentro del seno, fíjense, es x directamente. Dentro del seno, ¿qué voy a poner? Pues aquí me dice que ponga f. Pues pongo f de x. ¿Quién es f de x? Pues es x cuadrado más 2. Entonces voy a tener seno de x cuadrado más 2. Ahora aquí está, hay una cuestión importante, fíjense. Este paréntesis me está indicando dónde comienza y dónde termina el seno. El seno, su acción, ¿no? El seno comienza aquí, voy avanzando, avanzando, y aquí se cierra el paréntesis, por lo tanto el seno termina aquí. ¿Está bien? En cambio aquí, fíjense, no hay paréntesis, por lo tanto es simplemente el seno de x. Y se acabó. ¿Ya? Fíjense que estas dos expresiones son distintas, muy, muy distintas. ¿Está bien? Eso significa que estas dos expresiones que están aquí a la izquierda no siempre son iguales. ¿Está bien? En cambio, cuando suman, fíjense, f más g, ¿qué van a tener? Voy a tener x cuadrado más 2 más seno de x. ¿Qué pasa si lo escribo al revés? ¿Qué pasa si pongo primero el seno de x más x cuadrado más 2? La suma, ¿se acuerdan de las propiedades que hemos visto? ¿No es cierto? Es conmutativa. O sea, no importa quién ponga primero, al final de cuentas la suma va a seguir siendo lo mismo. En cambio, la composición no. Ya tienen que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, esta operación, la composición de funciones, tiene tres propiedades fundamentales. ¿Ya? Antes de ver eso. ¿Tiene alguna consulta? Ya, genial. Entonces, lo que les decía. La composición de funciones tiene tres propiedades. La primera es un poco rara porque está en negativo. Entonces, es un poco raro una propiedad en negativo, ¿no es cierto? Dice, f bolita g no es igual a g bolita f. O sea, en general, esta operación no es conmutativa. Lo interesante es que sí es asociativa. ¿Está bien? F bolita g, todo eso, bolita h, es lo mismo que f bolita, todo g bolita h. Tengo el paréntesis que se puede mover. ¿Está bien? Hay una función especial que se le llama la función identidad. ¿Está bien? Esta función identidad, que suele denotarse con una I mayúscula, a veces se la denota con un id, como una especie de simplificación o abreviación de identidad, una id, es la función que no hace nada. ¿En qué sentido no hace nada? A cada número x no le hace nada, por lo tanto me devuelve el mismo número x. ¿Está bien? Esa es la función de identidad. La función de identidad no hace nada. ¿Está bien? Fíjese que es diferente que les digan que i de x es 0. Si i de x es 0, todos los números se transforman en el 0. Eso no es no hacer nada. ¿Está bien? I de x es x. A cada número le asigna el mismo número. Ahora, esta función de identidad tiene esta propiedad. Fíjense, f bolita i es f. Y también
y bolita f también es f. O sea, actúa como un neutro, actúa como el 1. ¿Está bien? Todo número multiplicado por 1 es el mismo número. 2 por 1 es 2. Entonces, lo que me está diciendo esta propiedad es que la función de identidad es el neutro de la composición. ¿Está bien? Es el neutro de la composición de funciones. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos funciones, ¿no es cierto? Y tenemos, fíjense ahora, 5 operaciones. Tengo la suma, la adición, perdón, la adición, la multiplicación, la sustracción, la división. Ya tenemos la composición. ¿Está bien? Entonces, podemos construir con esas con esas 5 operaciones cosas bien complicadas. ¿Está bien? Entonces, fíjense, tengo f de x igual a x al cuadrado más 2. G de x va a ser el seno de x, va a seguir siendo seno de x. Y h de x, voy a tener una tercera función, es x más 2. ¿Está bien? Voy a intentar construir esta función que ven aquí. Olvídense del x por un ratito. La función es h, bolita, cochete, f, bolita, paréntesis, g más h. Entonces, g más h, fíjense, que es la que está más adentro, se está componiendo con f. Aquí está, fíjense el corchete, el orden. Primero están los paréntesis, luego viene la bolita, luego vienen los corchetes. Entonces, G más H se está componiendo con F. Y el resultado de todo eso, que me indica el corchete, se va a componer con H. ¿Está bien? Entonces, comienzo desde afuera. ¿Por qué desde afuera? Por la definición. Voy a regresar a la definición. Fíjense. F bolita G está definido como F, la que está afuera, de G de X, de la que está dentro. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. ¿Quién está más afuera? La que está más afuera es H. Entonces, H de toda esta cosa, ¿qué va a ser? Va a ser H de todo eso. Fíjense, aquí está. Esto que está dentro del paréntesis grande, perdón, es precisamente todo lo que H tiene a su derecha. Todo, exceptuando la X, obviamente. ¿No es cierto? Es F bolita G más H. Aquí está F bolita G más H. Evaluado en X. Ahora, ya H ya ha jugado, digamos. Y ha hecho su parte. ¿Quién viene después de H? Viene F. Y a la derecha del F está la bolita otra vez. Entonces, ¿qué va a ser? Dice F bolita G más H. Va a ser F de G más H de X. G más H es lo que está dentro de la F, lo que está después de la bolita. ¿Está bien? Y finalmente, fíjense, H ya ha hecho su papel, tengo los paréntesis grandes, luego venía F, F ya ha jugado, tengo los paréntesis medios, aquí están los paréntesis medios, ¿no es cierto? ¿Qué tengo dentro? Tengo G más H de X. ¿Cuánto es G más H evaluado en X? Es G evaluado en X de forma independiente, H evaluado en X de forma independiente y con la suma al medio. ¿Está bien? Entonces vamos de a poquito. ¿Cuánto es G de X? G de X es seno de X. Aquí está. Fíjense, seno de X. Más, aquí está el más, repetido. ¿Cuánto es H de X? Pues H de X es X más 2. Pongo X más 2. Fíjense que no hay nada para simplificar aquí al medio. Nada, nada, absolutamente nada. Entonces lo dejo tranquilo. Luego dice F, ahora viene F, de toda esta cosa. ¿Pero qué hace F? Me fijo en F. Dice F, lo que sea que es reciba, este X es lo que sea que es reciba, lo eleva al cuadrado y luego le suma 2. Ajá. Entonces a F le estoy dando seno de X más 2. Esto seno de X más 2 es un número. ¿Está bien? ¿Qué número es? Pues tengo el X, viene el seno, calcula el seno de X, luego dice más ese mismo número en cuestión y más 2. Es un número al final de cuentas. Entonces dice x cuadrado más 2, pues esta cosa, seno de x más 2, aquí está, lo elevo al cuadrado. Y luego de elevarlo al cuadrado, le sumo 2. Listo. F ya ha desaparecido, fíjense. ¿Por qué ha desaparecido F? Porque ya ha hecho su trabajo. Fíjense que hasta este punto, en la primera línea, ninguna de las funciones ha desaparecido, porque ninguna había hecho su trabajo. ¿Está bien? G, H. Aquí sigue habiendo G, sigue habiendo H. Pero apenas hace su trabajo, en este caso G de X, se reemplaza por lo que me dice. G de X es seno de X. Por lo tanto, aquí tengo el seno de X.
¿Qué es h de x? H de x es x más 2. Pues esta h de x que ven aquí, las reemplazan por x más 2. ¿Está bien? Pero fíjense que este nivel g y h ya han desaparecido. ¿A quién le toca? Le toca a f. ¿Qué hace f? Es x al cuadrado más 2. Por lo tanto, toda esta cosa que tiene adentro f, la elevo al cuadrado y luego le sumo 2. Pero apenas he hecho eso, f ha desaparecido, porque ya ha hecho su trabajo. Ahora, ¿qué hace h? Ahora viene h, fíjense. ¿Qué hace h? Pues a cada cosa que yo le mande a h, me dice, esa cosa que me has dado, le sumo 2. Ahora, ¿qué le estoy dando a h? Le estoy dando todo esto, fíjense. Paréntesis, seno de x más 2, si eso paréntesis, elevado al cuadrado más 2. Por lo tanto, a todo eso, lo copio primero, por eso me dice, h de x es el mismo x, aquí está. Desde aquí hacia la izquierda es el mismo x, lo mismo que está dentro, y luego le sumo 2, pues tengo más 2. Fíjense que aquí no hay gran cosa para simplificar, excepto el 2 más 2, por lo tanto me queda más 4. ¿Está bien? Entonces, toda esta cosa que ven aquí a la izquierda, al comienzo del ejemplo, ¿no es cierto? Cuando f, g y h son estas funciones que están aquí, al finalizar los cálculos, se convierte en esto. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Qué quieres que repita, Andy? ¿Todo el ejemplo? La parte D. Ah, ya. Cuando ustedes tienen una función, les he dicho varias veces, una función es como una máquina. ¿Está bien? O imagínense un procedimiento en sus programas. ¿Ya? Un procedimiento. Un procedimiento, cuando llaman un procedimiento o a una función, creo que se llaman ahora, no me acuerdo ya, tienen que mandarle a esa función un insumo, ¿no es cierto? Entonces llaman al procedimiento, le dicen, haz este trabajo con esta base de datos, digamos, o haz el trabajo para lo que te he programado con este vector de datos, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, el procedimiento o la función recibe los datos, comienza su trabajo y cuando termina, produce un resultado con eso. Está bien, digamos, la lista ordenada, cosas como esa. ¿Ya? Entonces, las funciones son algo parecido. ¿Está bien? Cuando ustedes tienen una función, esa función no es una cosa independiente, necesita un insumo para trabajar. Mientras tanto, es una máquina inútil que está ahí, o un código inservible que está ahí, en su programa que no hace nada. ¿Está bien? Pero apenas lo llaman, tienen que llamarlo con algo. Entonces, esta función f, fíjense, esta función f todavía no puede hacer su trabajo a este nivel. ¿Por qué no puede hacer su trabajo? Porque dentro de ella hay otras dos funciones que todavía no han hecho su trabajo. Entonces f está esperando. Aquí f sigue esperando. Pero entre este punto y este punto, fíjense, g y h han hecho su trabajo. ¿Por qué? Porque aquí dice g de x. Ya, g de x. ¿Pero qué es g de x? ¿Qué hace g de x? G de x, cuando le doy un número, me calcula el seno de ese número. Entonces le he puesto g de x, pues me va a dar seno de x. Dice h de x. ¿Qué hace h de x? Pues al número que yo le dé, le suma 2. Pues yo le he puesto h de x. Pues aquí va a ser x más 2. Simplemente estoy reemplazando. Es un reemplazo. Pero en ese momento, fíjense, f se da cuenta que dentro de ella ya no tiene funciones, tiene datos, tiene un número. Entonces dice, ahora puedo hacer mi trabajo. Pero en el momento que hace su trabajo, ¿no es cierto? Hace sus procedimientos, una vez que lo devuelve, desaparece. ¿Está bien? El procedimiento, o si quieren la analogía con sus programas, el procedimiento o la función se vuelve inerte hasta que la vuelva a llamar. Está ahí, pero no está ahí, o algo así. ¿Ya? Entonces, F se da cuenta que dentro de ella ya tiene un número. Entonces,
se pone a trabajar. ¿Qué tengo que hacer? El número que me han dado lo elevo al cuadrado y luego le sumo 2. Me han dado seno de x más 2. Pues ese seno de x más 2 lo elevo al cuadrado y luego le sumo 2. Pero este f ya ha hecho su trabajo, por lo tanto, desaparece. ¿Está bien? Una vez que ha hecho su trabajo, desaparece. ¿Está bien? Ahora, h, fíjense que h no hacía nada, no hacía nada. ¿Por qué no hacía nada? Porque dentro de ella tenía funciones que no habían hecho su trabajo. Pero de pronto se da cuenta que dentro de h tiene un número. F ya ha hecho su trabajo, por lo tanto ha devuelto un número. ¿Quién es ese número? Aunque se vea complicado, pero es un número, eso tienen que entender. Es seno de x más 2 elevado al cuadrado más 2. Es un número. ¿Qué hace h? Pues copia el número y le suma 2. Entonces, copio todo lo que está aquí adentro, copio todo lo que está aquí adentro, fíjense, y luego le sumo 2. ¿Está bien? Es esa la idea de una función. ¿Está bien? La función les dice, o ustedes saben cómo está definida la función, simplemente siguen la función. Lo que tienen que entender que todo lo que está dentro, estos paréntesis, este grande, fíjense, este que está aquí, creo que puedo pintar. Este paréntesis, no puedo pintar, perdón. Este paréntesis que está justo después de la H, en tamaño corresponde con este que está aquí afuera, fíjense. Entonces, todo lo que está dentro de ese paréntesis grande es el argumento de H. Es lo que H tiene que utilizar para hacer su trabajo. Y su trabajo es primero copiarlo, aquí está, fíjense, primero copiarlo y luego sumarle 2. ¿Está bien? Ese es su trabajo, nada más. Aquí está, lo ha copiado y le suma 2. ¿Cuál es el trabajo de F? Es lo que sea que le dé, elevarlo al cuadrado y luego le suma 2. También digamos que le ponen un corazoncito. ¿Qué va a hacer F con el corazoncito? Pues va a ser el corazón al cuadrado más 2. Y se acabó. ¿Qué hace G? G es más sencillo, fíjense. Lo que sea que le dé, le calcula el seno de eso. Y ya está. ¿Está bien? El orden no tiene importancia. El orden está dado por esto. ¿Está bien? El orden es esto. ¿Por qué? Porque sí. Podría, por ejemplo, podría habérseme ocurrido escribir G más H, paréntesis, bolita F, paréntesis multiplicado por H, bolita G, lo que sea, lo que se les ocurra. Eso es irrelevante. ¿Está bien? ¿Ya? O si quieren podemos hacer un ejemplo que viene después. Ya. Deme un minuto, voy a cargar la pizarra, ¿ya? Me he olvidado anticiparme ese pequeño detalle. No. No me interesa esto. ¿Cómo se hace esto? No sé cómo se hace esto. New window. Está bien, así. Espérense un minutito. No desesperen. Ya sé. Eso. Ya. Ya, denme un minuto, por favor, chicos, para que me entiendan bien. ¿Ya? Tengo que presentar. Una ventana. Entonces el jam. Está. Eso. Sí, Mijail, si fuese otro número, sería lo mismo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Ya, no se preocupen.
Jam. Cambiamos de fuente. ¿Cuál es el jam? ¿3? Sí, listo, ya. Entonces, todos están viendo la pizarra, ¿no es cierto? Sí. Sí, listo. Ya, todos están viendo la pizarra. Entonces, el punto es este, súper simple. Fíjense, me voy a inventar. Digamos que tengo la función f de x que sea igual a 2 más x al cubo, digamos. ¿Ya? Tienen que esperar un momentito, siempre hay un deshago. No sé por qué tanto es está. Por otro lado, digamos que tenemos g de x que sea igual a la raíz de x. Y h de x que sea la raíz de x más 1, digamos, lo que sea. ¿Está bien? Ya. Entonces, digamos que me piden calcular. Alguien se inventa, digamos, quiero que calculen g de h, g más h, perdón, bolita f, todo esto más h bolita g y todo esto más f bolita g más h. Digamos, ¿está bien? Me piden calcular eso. Me piden calcular esa función. Hay un rezago muy grande, perdón. ¿Está bien? Listo. Entonces vamos de a poco. Fíjense. Las operaciones dominantes son estas dos. Esta y esta. ¿Por qué son las dominantes? Porque separan dos bloques distintos. Fíjense, este bloque, luego viene más, viene este bloque, y luego viene más, y luego viene este bloque. ¿Está bien? Por eso se le llama operación dominante. Entonces, vamos a ir de a poquito. Tengo G más H compuesto con F. ¿Está bien? Voy a hacer por pedazos. Eso lo evalúo en X. ¿Ok? ¿Cuál es la definición? Fíjense, la que está afuera, creo que hay un corchete de más, perdón. Sí, hay un corchete de más. Este corchete está de más. Sí, ese colchete está de más. Fíjense que según la definición que hemos visto, hay un pequeño rezago, esta que está aquí es la que está afuera y esta que está aquí es la que está adentro. ¿Por qué? Porque la bolita, fíjense que tiene este paréntesis. Entonces ese paréntesis me indica que es una sola cosa. ¿Está bien? Entonces cuando aplico la definición voy a tener G más H de, eso es la bolita, ¿no es cierto? La composición de f de x. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Fíjense que no sé quién es f de x. Entonces, voy a poner g más h. ¿De quién? ¿Cuánto es f de x? Es 2 más x al cubo. ¿Está bien? Entonces, esto que está aquí adentro, esto ya es un número. ¿Está bien? Eso tiene que quedarles claro. Es un número. Por lo tanto, sigo. Esto es g de 2 más x al cubo más h de 2 más x al cubo. ¿Está bien? Y ahora, ¿cuánto es eso? ¿Qué hace g con esto? Dice, pues, g, a lo que sea que recibe, le calcula su raíz cuadrada. Súper. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 2 más x al cubo. Más. Este más. ¿No es cierto? ¿Qué hace h? Pues h me dice, aquí está, fíjense, h me dice, a cualquier cosa que yo reciba, primero le calculo su raíz cuadrada, ¿está? ¿No es cierto? Le calculo su raíz cuadrada y luego le sumo 1. Pues h, ahora estás recibiendo esto. Pues voy a tener la raíz cuadrada de 2 más x al cubo más 1.
¿Está bien? Ahora fíjense que en este caso tengo dos elementos idénticos. Puedo hacer una pequeña simplificación. Voy a tener dos veces la raíz cuadrada de 2 más x al cubo más 1. ¿Entendieron eso? ¿Todo eso? Súper. ¿Qué dice? ¿Cuál es el siguiente bloque? El siguiente bloque es HG. Súper. Entonces voy a pasar a HG. ¿Está bien? Vamos a pasar a HG. ¿Cuánto es H compuesto con G evaluado en X? En este caso es bastante simple. Es H de G de X. ¿Está bien? ¿Cuánto es G de X? Regresamos. G de X es dice raíz de X. Súper. Entonces pongo aquí dentro la raíz de X. Ahora, ¿qué hace H? Pues regreso. H dice, lo que sea que recibe, le calcula su raíz cuadrada y luego le suma 1. ¿Qué le he dado a H? Le he dado una raíz cuadrada, no importa. No se hace problema. Calcula la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de X, de lo que sea que has recibido, le calcula su raíz cuadrada y luego le suma 1. ¿Está bien? Último bloque, dice F bolita G más H. Súper, entonces es F bolita G más H. Aquí está, F bolita G más H, ¿no es cierto? Esto evaluado en X. Fíjense que en este caso ahora, esta está afuera, tengo una bolita, composición. Esta está afuera, todo esto está dentro. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser F ¿de quién? De G más H de X. ¿Está bien? Pero fíjense que F tiene dentro funciones. Entonces no puede hacer nada todavía. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque todavía no han desaparecido G y H. Entonces voy a tener G de X más H de X, por definición de suma de funciones. ¿Está bien? Ahora sí. ¿Cuánto es G? ¿Qué hace G? Regreso. G a todo lo que recibe lo convierte en raíz de X. Es raíz de eso que recibe. Me ha dado G de X. Entonces voy a tener raíz de X. Más. ¿Qué hace H? H a todo lo que le doy, primero le calcula su raíz y luego le suma 1. ¿Qué le he pasado? Le he pasado simplemente X. Entonces va a ser la raíz de X. Dice que en este caso puedo hacer una pequeña simplificación, que va a ser 2 veces la raíz de X más 1. Aquí se puede hacer una pequeña simplificación. ¿Está bien? Ahora, fíjense que F ha quedado sola. Y dentro de F, bueno, aquí ahorita van a ver, denle un segundo. Ahí está. Ahora F tiene dentro números. ¿Qué hace F? Regreso. F hace, primero pone un 2, pone un más, y luego de eso, lo que sea que yo le he mandado, lo eleva al cubo. Súper. Entonces, F primero pone un 2, luego pone un más, y lo que sea que yo le he mandado, lo eleva al cubo. Denle un segundo, mil disculpas por eso. ¿Ya está? ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los pasos, todos los procedimientos que hemos hecho dependen de cómo están definidas las funciones. ¿Está bien? Si la función les dice, si les dice, esta letra se llama phi, ¿está bien? Phi de lo que yo le mande. ¿Qué hago con esto? Pues primero le calculo el seno, le sumo luego la tangente de lo que me ha mandado y luego le calculo la raíz cuadrada de eso que me ha mandado. ¿Está bien? Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cuánto es phi de 3? Entonces, nunca se olviden, esta es la variable independiente. Fíjense, aquí está y aquí está.
¿no es cierto? Entonces, esto lo que sea viene aquí, luego viene aquí, luego viene aquí. Entonces va a ser el seno de 3 más la tangente de 3 y más la raíz de 3. Entonces, ¿cuánto es phi del coseno de x? Va a ser seno del coseno de x más tangente del coseno de x más la raíz del coseno de x. ¿Entendieron? Cuando tienen una función y dentro de esa función le ponen algo, ¿está bien? Ese algo se reemplaza por donde me diga la variable independiente. Esta es la variable independiente. ¿Dónde la veo? La veo aquí. Pues me dicen pon coseno de x. Pues ahí pongo coseno de x. Aquí me dice tangente de t. T era la variable independiente. Pues aquí me dicen coseno. Pues pongo coseno en lugar de la t. ¿Está bien? Y aquí me dicen raíz de t. Pues t es la variable independiente. Súper. Entonces aquí luego me dicen pon coseno. Pues pongo un coseno. ¿Está bien? ¿Quedó más claro, chicos? Sí, Lake. Ya. Genial. Entonces, mi conexión no es estable, dice. Ajá. Ya, ni modo. Ya, ahora denme un minutito, voy a cambiar de presentación, voy a regresar a la presentación. La ventana. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está el PDF. Entonces, una ventana, PDF, eso. Ya. Cambio la fuente. Listo. Está. Eso es composición de funciones. Ya es un poco complicado, es verdad. Hay que tener mucho cuidado con los reemplazos, intentar entender lo que la función me dice. Es bien importante que entiendan la función. ¿Está bien? ¿Ya? Una función es como una secuencia de pasos. ¿Ok? Tienen que interpretarlo así. Entonces, ¿qué hace f de x? Lo que yo sea que le mande, por eso dice x, lo que yo sea que le mande, primero lo eleva al cuadrado y luego le suma 2. ¿Está bien? Ya es eso. Es una lista de quehaceres, digamos, algo así. Ahora, este ejemplo tiene que ver con esto que hemos hecho hace un cachito, que esto, fíjense. Aquí he puesto seno de x entre paréntesis y luego le he puesto un cuadrado. Eso se puede reescribir como seno cuadrado de x. ¿Ya? Ahora, les he puesto esta pequeña advertencia. Tienen que tener mucho cuidado con esto. También hay una enorme diferencia entre seno de x al cuadrado y seno cuadrado de x. ¿Está bien? El seno cuadrado de x, aquí está, es el seno de x, todo eso elevado al cuadrado. ¿Está bien? Lo mismo pasa con los logaritmos. El logaritmo de x al cuadrado no es lo mismo que el logaritmo cuadrado de x. El logaritmo cuadrado de x es el logaritmo de x, todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Tiene que tener mucho cuidado con esto. Las funciones trigonométricas y las funciones logaritmo siempre deben tener algo a la derecha. ¿Está bien? O sea, un número sobre el cual funcionar. No es el seno simplemente, es el seno de un número. Es el logaritmo de un número, no logaritmos secas. ¿Está bien? Entonces, esto quiere decir, fíjense, que no podemos escribir simplemente seno y no podemos simplemente escribir logaritmo. También tiene que ser el seno de algo. ¿Ok? Por eso, fíjense, aquí aparece el seno de quién, seno de x. Y ahí termina. Pero en cambio aquí, fíjense, es el seno de quién. Comienza, por eso está el paréntesis, comienza en x al cuadrado y termina en este 2.
Por lo tanto, es el seno de x cuadrado más 2. Aquí, en cambio, es el seno de x cuadrado más 2. Es muy diferente. Ya tienen que tener mucho cuidado con esas expresiones. Por eso les he puesto esto. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de composición de funciones, ¿ya? Hay unas cuantas cositas medio simpáticas que podemos hacer con ellas, con la composición de funciones. ¿Está bien? Y aquí lo dice aquí bien clarito. Las composiciones más sencillas son lo que llamamos desplazamientos o traslaciones. ¿Está bien? Fíjense. Tengo la función. Si le sumo un número, ese es un desplazamiento vertical. Si le resto un número, también es un desplazamiento vertical, pero en sentido contrario al número. ¿Está bien? Ahora, noten la diferencia. Fíjense, estos números, en los primeros dos casos, el número está fuera de la función. Es un desplazamiento vertical. Pero ahora el número, fíjense, está dentro de la función. Al argumento, a la variable independiente, antes de que f haga su trabajo, le estoy restando un número. Entonces, primero a x les resto c, y sobre ese resultado, f es decir, hace su trabajo. ¿Está bien? Entonces, estas cuatro cosas se interpretan así, es bien simpático. Esta gráfica, la gráfica que está al medio, la negra, es la original, la función original. ¿Está bien? ¿Qué pasa si suman o restan un número por fuera de la función? Cuando suman o restan un número por fuera de la función, es un desplazamiento vertical. ¿Está bien? Entonces, si suman un número positivo, la gráfica sube. Si restan un número positivo, la gráfica baja. Ese es un desplazamiento vertical, fíjense. Pero la suma está por fuera de la función. ¿Está bien? ¿Qué pasa en cambio si la suma y resta de números se hacen dentro de la función? ¿A qué me refiero con dentro? Primero, antes de que f haga su trabajo, x se suma con c. O x se resta con c. ¿Okay? Entonces, fíjense que es al revés. Cuando sumo, el desplazamiento es hacia arriba. Cuando resto es hacia abajo. Cuando la suma y resta son por fuera. Pero cuando son por dentro, la suma, el desplazamiento es hacia la izquierda. La resta, en cambio, el desplazamiento es hacia la derecha. Pero son dos cosillas que tienen que aprender, que es bastante simpático. ¿Está bien? ¿Cuál es la otra situación de composiciones elementales? Multiplicar una función. ¿Está bien? Cuando multiplico una función por un número, esa función o se estira o se comprime. ¿Está bien? Si este número c es más grande que 1, fíjese aquí dice c más grande que 1, entonces al multiplicar por la función le estoy estirando. Es como tener una liga y estirarla. ¿Está bien? Es eso. En cambio, fíjense, si multiplico por el recíproco de un número, o sea, por un número pequeño, si multiplico una función por un número pequeño, estoy comprimiendo a la función. ¿Está bien? Esto se aplica, por ejemplo, en las gráficas de computadoras. Cuando ustedes hacen un zoom in, están estirando la información, ¿no es cierto? Lo que sea que esté representado en la pantalla se está estirando, se ve más grande. Cuando hacen un zoom out, están comprimiendo la información se ve más pequeñita, los gráficos se ven más pequeñitos. ¿Está bien? Ahora, fíjense que cuando la multiplicación es por fuera, el alargamiento o la compresión es vertical. Pero cuando la multiplicación es por dentro, ojo, es por dentro, la compresión y el alargamiento es horizontal. ¿Está bien? Hay dos casos especiales, cuando se cambia signo por fuera y cuando se cambia signo por dentro. ¿Está bien? ¿Cómo se reinterpreta todo esto que está aquí? Aquí está, fíjense. Esta gráfica negra es la gráfica original. ¿Está bien? Si la multiplican por un número por fuera, aquí está, fíjense, es C por F, es por fuera. La gráfica, fíjense, es parecida, pero fíjense que esta cosita que está aquí es más larga. La gráfica se ha estirado. Pero cuando dividen, o sea, cuando el número es pequeño, ¿no es cierto? Fíjense que se ha hecho un poquito más chata. Esta parte, esta lomita se ha hecho un poco más chata. Se ha comprimido la información. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando esta gráfica original la multiplican por menos? Pues se va por debajo. Esta gráfica negra y esta gráfica amarilla son idénticas, solo que están reflejadas.
También imagínense que este eje X, el eje X, perdón, es un espejo. Cuando esta cosa se refleja en un espejo, es idéntica, pero al revés. ¿No es cierto? Es la idea. En cambio, cuando multiplican el menos por dentro, fíjense, por dentro, la gráfica no se refleja respecto al eje X, se refleja respecto al eje Y. Entonces, estas dos gráficas, la celeste y la negra, fíjense que son idénticas, pero al revés. ¿Está bien? Fíjense que esto está subiendo de izquierda a derecha, en cambio que está subiendo de derecha a izquierda. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces, estos procedimientos que son bastante sencillos y simpáticos son una utilización de la composición de funciones. Me permiten dibujar gráficas de funciones nuevas en función de funciones que ya conozco, digamos. ¿Está bien? Algo así, más o menos es la utilidad de esto. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo bien sencillo. Fíjense, la curva rosada representa el coseno. Aquí está. La curva rosada es el coseno. Es la función original. ¿Está bien? ¿Qué pasa si al coseno, no al número, no a la variable, al coseno lo multiplico por 2? Entonces, ¿qué me han dicho? Si la función se multiplica por fuera por un número, la función se estira verticalmente. Aquí está, fíjense, la función se está estirando verticalmente. Pasa del 1 al 2 y todo se copia, pero más grande. ¿Está bien? Si el número que está multiplicando es pequeño, la función se comprime. Aquí está, fíjense, multiplicado por un medio. La curva verde es idéntica a la rosada, pero más comprimida, más chata. ¿Está bien? Y aquí está lo propio perdón, ese es el ejemplo cuando multiplicamos por fuera. ¿Está bien? ¿Qué pasa si multiplicamos por dentro? Aquí está el ejemplo. La curva rosada es el coseno, la función original. ¿Está bien? La función original. ¿Qué pasa si multiplicamos por un número pequeño? No se olviden, aquí está el ejemplo. Fíjense, aquí está. Si multiplicamos por un número pequeño, el alargamiento es horizontal. La compresión es horizontal cuando la multiplicación es por dentro. ¿Está bien? Entonces, fíjense. El medio, el número, ahora está multiplicando a la variable independiente, no está multiplicando al coseno. ¿Está bien? Por lo tanto, el alargamiento va a ser horizontal. Entonces, fíjense, la curva verde es más larga. También fíjense que la curva rosada cruzaba el eje en este punto, pero ahora lo está cruzando más a la derecha. La curva se ha alargado más. ¿Está bien? Cuando el número por dentro es grande, aquí está el 2, fíjense, la curva se comprime. ¿En qué sentido se comprime? Fíjense. La curva rosada, fíjense las cimas. Esta parte que está aquí de la curva rosada y esta parte que está aquí. Fíjense la distancia. ¿Está bien? Comparen esa distancia con la curva celeste. Fíjense que la distancia entre las cimas es más corta. La curva se ha comprimido. ¿Está bien? Esas son las diferencias. ¿Ok? Ahora, esto de utilizar las curvas es bien bonito cuando viene a jugar el valor absoluto. ¿Está bien? Cuando el valor absoluto se compone o compone a las funciones, ¿no es cierto? Hace algo bien divertido, fíjense. Esta gráfica que ven aquí, ¿está bien? Es la gráfica de esta función, x al cuadrado menos 2. ¿Está bien? ¿Qué pasa si luego de hacer este cálculo, x cuadrado menos 2, se me ocurre calcular el valor absoluto? Aquí está, fíjense. Esto que ven aquí es una composición de funciones. ¿Qué funciones? La primera es x al cuadrado menos 2, la que está aquí adentro. Y la que está afuera luego dice, pues a eso le calculo el valor absoluto. Es una composición de funciones. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se ve eso? Pues súper divertido, ¿no es cierto? El valor absoluto a los números positivos los deja tranquilos, no les hace nada. Pero a los números negativos los cambia de signo. Entonces, el menos 5 se convierte en 5, el menos 7 se convierte en 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se traduce eso en la gráfica? Esto tengo que graficar. Fíjense, la parte positiva, fíjense, la que está por encima del eje X, que es esto, queda tal cual, fíjense, queda tal cual.
Pero el pedacito que estaba por debajo del eje X, o sea, la parte negativa, se va a dar la vuelta y va a quedar así. ¿Está bien? Esto que ven aquí, este montículo, ¿no es cierto? Es el valor absoluto de esto que estaba aquí abajo. ¿Está bien? Ese es un ejemplo. Cuando las funciones son más complicadas, pasa lo mismo, pero se vuelve bien complejo, fíjense. Esto que ven aquí, esta curva roja, es esta función. X a la cuarta menos 3x al cuadrado más x. Este tipo de gráficas vamos a aprender a hacerlo más adelante, no se preocupe. Ya esto lo he hecho con este software. Esta es una página de internet, por si acaso, por si alguna vez necesitan algo. Se llama Wolfram Alpha. ¿Está bien? ¿Qué pasa si a esto le calculo el valor absoluto? De nuevo, el valor absoluto deja los números positivos en paz, pero los negativos los convierte en positivos. Entonces, fíjense, este pedazo que ven aquí es positivo, está por encima del eje X. Aquí está, lo deja tranquilo. Este otro pedazo que está aquí también es positivo, por lo tanto, el valor absoluto lo deja tranquilo. Aquí está, fíjense, se nota bien clarito. Aunque no se note, aquí hay un pedacito, aquí, que está por encima del eje X. Es este pedacito que se nota apenas aquí. ¿Está bien? Se nota aquí. Pero este pedazo, este que comienza en -2, viene aquí, viene hasta quisitos, más o menos por aquí, es negativo. Entonces, al ponerle valor absoluto, lo vuelvo positivo, por lo tanto, lo vuelco hacia arriba. Es este pedazo que ven aquí, este que está aquí. Se está volcando hacia arriba. Este otro pedazo aquí, que está a la altura del -1, todo ese pedazo también está por debajo del eje X, por lo tanto es negativo. Y cuando le aplico valor absoluto se convierte en este pedazo. ¿Está bien? Entonces es súper divertido hacer estas cosas, ¿ya? Se hace por pedazos. Bueno, esto es complicado dibujar, pero se puede hacer por pedazos, ¿ya? Entonces, esta es una aplicación de la composición de funciones. Fíjense cómo altera la composición de funciones la gráfica, cuando el valor absoluto está en juego. ¿Ok? ¿Alguna consulta de esto? Ya. Respecto a esto, no se asusten mucho. También, como les dije, este tipo de gráficas así tan complicadas, vamos a aprender a hacerlo más adelante, en el capítulo 4 o 5 creo, cuando aprendamos derivadas. ¿Ok? Ya. Ahora, volvamos a las funciones exponenciales. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Está bien? Una función exponencial tiene esta forma, a elevado a x, cuando a es positivo, pero es distinto de 1, perdón. También no puede ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Por un pequeño detalle que tienen las bases negativas con las potencias. Cuando la base es negativa y la potencia es par, el signo desaparece. Pero cuando la potencia es negativa, la base es negativa y la potencia es impar, el signo prevalece. ¿A qué me refiero con eso? -2 elevado al cuadrado es 4, positivo, desapareció el signo. Pero -2 elevado al cubo es -8, el signo permanece. ¿Se dan cuenta? Entonces, para evitar esa ambivalencia, que es más complicado cuando las potencias son números reales, se toma la decisión de que va a ser positivo. ¿Por qué no nos interesa el caso 1? Porque 1 elevado a cualquier número es 1. Y aquí está, fíjense, el caso A igual a 1. Es una recta horizontal, la recta que pasa por el 1, precisamente. ¿Está bien? ¿Qué hay de las demás potencias? Cuando la potencia es mayor que 1, las gráficas están de este lado. Fíjense, 10 a la X es la gráfica amarilla, 2 a la X la gráfica celeste, 4X la rosada y 1, fíjense, 1,5 es un número decimal, pero es mayor que 1. Por lo tanto, la gráfica va en esta dirección. Va de izquierda a derecha creciendo. ¿Está bien? O va subiendo. Sí, hemos visto eso de función creciente decreciente. Está subiendo. Cuando el número es menor que 1, por ejemplo, un medio es 1,5, perdón, 0,5, es negativo, es menor que 1, perdón. Un cuarto es 0,25, es menor que 1. Cuando la base de una función exponencial es menor que 1,
La gráfica va de izquierda a derecha, pero bajando. Fíjense, comienza aquí arriba y comienza a bajar y baja y baja. Todas pasan por el 1. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 0 es 1. 10 elevado a la 0 es 1. Un medio elevado a 0 es 1. Siempre es 1. Todas pasan por el 1. ¿Está bien? Lo que cambia, fíjense, es lo rápido que sube. 10 a la X sube súper rápido, más rápido que 4 a la X. Esta sube, sube y sube. Pero fíjense que esta está separada. Por lo tanto, fíjense, la distancia con el eje vertical me indica más o menos la velocidad. La curva amarilla está creciendo bien rápido, más rápido que la curva negra, fíjense. Está muy separada del eje vertical. ¿Está bien? Lo propio pasa con esto. Fíjense, el 1/2 es más grande que el 1/4. Entonces, cuanto más pequeño es el número, esta fracción está más pegada al eje Y. Por lo tanto, crece más rápido, o este pedazo decrece más rápido, pero no crece. ¿Está bien? Eso ya lo habíamos visto. Ahora, esto lo han aprendido en colegio. Las reglas de los exponentes. Cuando multiplican dos números con potencia y las bases son idénticas, se suman las potencias. Cuando dividen, se resta la potencia, la del numerador menos la del denominador. Cuando tienen la potencia de una potencia, se multiplica potencias, ¿no es cierto? Y cuando tienen un producto elevado a una potencia, la potencia se distribuye a la multiplicación. ¿A qué me refiero con eso? A por B a la X es A elevado a la X por B a la X. ¿Está bien? Estas reglas las conocen de colegio, no son novedad, no deberían ser novedad. ¿Ya? Pero aquí están, se las he puesto por si acaso. ¿Ok? Ahora, perdón. Habíamos dicho que las funciones exponenciales se utilizan para modelar dos fenómenos. Uno es el de las poblaciones. Las poblaciones crecen de forma exponencial. ¿Está bien? Y el otro lado de la ecuación, el otro lado del mundo, ¿no es cierto? Son eh, la desintegración o la desaparición de objetos, especialmente de elementos radioactivos. ¿Está bien? Esta parte de las que están aquí a la derecha representan crecimiento de poblaciones. Todas representan algún tipo de crecimiento de población. En cambio, representa decaimiento, es la palabra que no encontraba, perdón. El decaimiento de isótopos radioactivos, por ejemplo. ¿Está bien? Todo decae tarde o temprano. Habrían debido ver, tal vez, si documentales que muestran qué pasaría si la humanidad desaparece, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que todas las culturas han construido edificios alucinantes pretendiendo que van a durar una eternidad, ¿no es cierto? Eso es falso. También si nuestra especie desaparece, perdón, y no hay nadie que cuide de nuestros edificios, tarde o temprano todos nuestros edificios van a desaparecer. Desde las pirámides de Giza hasta los rascacielos de creo que 500, 700 pisos que construimos hoy en día. Todo va a desaparecer, tarde o temprano. ¿Ya? Todo decae. Al principio es relativamente rápido y después cada vez un poquito más lento y cada vez más lento y más lento. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, este modelo que ven aquí, PDT igual a 1436, tantos multiplicado por 1, tantos. Fíjense que este 1, tantos es la parte exponencial. ¿Está bien? Este es algo así como la población inicial, cuando el tiempo comienza. ¿Por qué? Cuando t vale 0, este factor que está aquí desaparece. ¿Está bien? Y solo me queda esto. Es el intercepto en el origen. Este puntito es donde la línea rosada comienza, eso está ahí. ¿Ya? Ahora, algo interesante, fíjense. Los puntitos celestes son los datos que ustedes tienen. También, digamos, van a hacer un censo, ¿no? o una encuesta. Ustedes van tabulando los datos y esa es la información que tienen. ¿Está bien? Pero la información que tienen no les sirve para predecir. ¿Se acuerdan lo que les dije? La idea de un modelo es que sea capaz de predecir. ¿Ok? Entonces, no pueden predecir. Para predecir necesitan el modelo. Entonces, el modelo es la línea rosada. ¿Está bien? Ahora, deben notar algo interesante. La línea rosada no pasa exactamente por los puntos celestes.
¿Está bien? Denme un segundo. Perdón, mi batería estaba descargando, ya casi muerta. ¿A qué se debe eso? ¿Está bien? Se debe a que cuando uno tiene datos y a partir de esos datos uno postula un modelo, ¿no es cierto? El modelo nunca se corresponde con los datos observados, no al 100%. ¿Está bien? Algunos, fíjense, como en este puntito que está aquí y este o este que está aquí abajo, están muy cerca de la curva, pero hay otros que están un poco alejados. ¿Está bien? Esta curva se ha producido mediante modelos estadísticos, mediante procedimientos estadísticos. ¿Está bien? Esto lo hacen todo el tiempo los físicos, los químicos, los economistas, todo el tiempo hacen esto. Tienen unos cuantos datos, ¿no es cierto? Fíjese, la curva insinúa una función exponencial. Entonces, como los puntitos celestes insinúan un comportamiento exponencial, yo determino un modelo exponencial. ¿Está bien? Si la curva fuese un poco más diferente, por ejemplo, pareciese una recta, pues lo más aconsejable tal vez sea utilizar un modelo lineal. ¿Está bien? Si los puntos tienen forma de parábola, o parece que es una parábola, pues lo más razonable tal vez sea utilizar un modelo parabólico. ¿Está bien? Pero eso no lo sé de antemano, o sea, no sé qué va a pasar antes de que tenga los datos. Pero una vez que tengo los datos, dibujo los datos, para eso ya tenemos computadoras, ¿no es cierto? Y dibujo los datos, estos puntitos que ven se llama un diagrama de dispersión. ¿Está bien? Dibujo los datitos. ¿Está bien? Y una vez que tengo los datos, veo la forma que tienen. Ajá, parece que parecen exponenciales. Entonces intento un modelo exponencial. Y una vez que tengo el modelo, dibujo el modelo. El modelo es la línea rosada. Y me doy cuenta que los puntitos están lo suficientemente cerca como para que el modelo sea válido. No 100% válido, pero razonablemente válido. ¿Está bien? Ahora, una moraleja, ¿no es cierto? Les dije que los modelos tienen limitaciones. ¿Está bien? Uno tiene que contrastar los modelos con la realidad. ¿Ok? Entonces, la moraleja es este que se llama el modelo de Malthus o el modelo malthusiano, que alguna vez han debido oírlo hablar si es que les han enseñado de estas cosas en historia en colegio. Thomas Malthus era lo que hoy en día se conoce como ¿cómo les llaman estos? Un actuarial, una persona que se dedicaba a tabular datos. ¿Está bien? Vivió entre el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Está bien? En 1798, casi al terminar el siglo XVIII, ¿está bien? Publicó un libro. Este libro se llamaba Un ensayo sobre los principios de la población. Eh, en ese libro, él propuso este modelo que ven aquí. ¿Está bien? Fíjense, las poblaciones tienen un comportamiento exponencial. Está bien, al menos en la época en que Malthus vivió, se estaba notando, se notaba que había un comportamiento exponencial. Está bien, especialmente cuando los servicios sanitarios mejoran, cuando la comida de las personas mejora, cuando hay vacunas, por ejemplo, lo que significa que muchos niños sobreviven los primeros 5 años, un montón de cosas. ¿Ya? Y fíjense en la línea recta. La línea recta es la producción de comida. ¿Está bien? Entonces, Malthus, al hacer sus tabulaciones, notó esto. Las poblaciones crecen de forma exponencial, pero la comida, ¿no es cierto?, crece de forma lineal. O sea, no podemos producir comida o no podemos acrecentar la producción de comida de forma exponencial. Siempre es lineal, al menos según el principio de Malthus. Fíjense lo que pasa aquí. Se le llama, perdón, la catástrofe malthusiana. ¿Está bien? Fíjense que llega un punto en que la producción de comida es mucho más baja que la población. ¿Está bien? Entonces, el modelo de Malthus predecía esa catástrofe, ¿no es cierto? Predecía que va a llegar el momento en que vamos a ser incapaces de producir suficiente comida para alimentar a la gente. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál fue su solución? Y ahí viene un debate moral, ¿no es cierto? La solución de Malthus no fue
producir más comida. La solución de Malthus fue matar a la gente, ¿no es cierto? Hay que prohibir que los pobres tengan muchos hijos, ¿no es cierto? Solo aquellos que sean capaces de alimentar a sus hijos deben tener derecho a tener hijos y cosas como esa, ¿ya? Malthus, por ejemplo, proponía declarar guerras cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Para asegurarse de matar suficiente gente para que haya comida para los que sobrevivan a la guerra, cosas como esa, ¿ya? Hoy en día, obviamente, eso es inmoral, ¿no es cierto? Todo sería inmoral. De hecho, en esa época también es inmoral, por eso cuando el libro se publicó, causó conmoción entre las personas, ¿no es cierto? ¿Cómo puede venir un científico a decirnos que tenemos que pelear una guerra cada 10 años para que la gente muera y los que sobrevivan puedan comer? ¿No? Afortunadamente, ¿no es cierto? Malthus estaba equivocado. El modelo de Malthus es incorrecto. No es incorrecto en cuanto a la población. Sí fue incorrecto en cuanto a la producción de comida. ¿Está bien? Malthus no tomó en cuenta el desarrollo tecnológico. ¿Está bien? El desarrollo tecnológico fue tan abrumador por estas épocas, ¿no es cierto? Que la cantidad de comida comenzó a crecer y crecía a la par que la población. O sea, es mentira de que no podemos alimentar a la población. ¿Está bien? Hoy en día, por ejemplo, se estima que hay unos 7.000 millones de personas. Creo que para el final de esta década vamos a llegar a los 8.000 millones de personas en el mundo, ¿no es cierto? Hay mucho hambre en el mundo, eso lo han debido ver. Aquí en Bolivia, en África especialmente, en muchos países de Asia, la gente la pasa muy mal. ¿Está bien? Lo curioso es que según algunas estimaciones de la FAO, que es la Organización de la Comida y el Alimento de las Naciones Unidas, eh, somos capaces de alimentar a 10.000 millones de personas con la tecnología actual, lo que inevitablemente nos lleva a una aplicación, a una cuestión moral. Si somos capaces de alimentar a, si somos capaces de alimentar a 10.000 millones de personas, ¿por qué diablos hay tantos niños y tantas mujeres y tantos hombres muriendo de hambre en otras partes del mundo? ¿Está bien? Y para eso sirve la ciencia. ¿Está bien? La ciencia nos muestra cosas como esta. ¿Es falso? Sí, afortunadamente fue falso. Está bien, nadie le hizo caso a Malthus. Nadie. Está bien. Muchos economistas dijeron, no, tu modelo, el modelo de la población está bien, pero tu modelo para la comida está mal, ¿no es cierto? Somos capaces de producir más comida en la misma cantidad de tierra, ¿no es cierto? Nuestros campesinos son cada vez más productivos, son cada vez más eficientes. Ahora tienen tractores que no dependen de bueyes, ¿no es cierto? Ahora tienen semillas cuyas plantas resisten a las sequías, por ejemplo, los transgénicos que están de moda ahora, ¿no es cierto? O resisten a las pestes, cosas como esa, ¿no es cierto? Ahora tenemos semillas que no necesitan tanta agua, por ejemplo, que es algo que va a tener problemas de aquí a un tiempo. ¿Está bien? Y ese es el punto de estas cosas que hacemos. Producir modelos. Estos modelos producen en algunos casos política pública. ¿Está bien? Eso es bien importante y por eso es importante que este tipo de cosas sean validados, ¿no es cierto? Produces el modelo, resuelves el modelo. ¿Qué pasa con la realidad? ¿Tiene alguna correlación con la vida real? Si no, pues tu modelo está mal. No importa que hayas invertido 1.000 millones de dólares en el modelo, está mal, ¿no es cierto? Así de simple. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta? Ya, genial. Entonces ahí quedamos hoy día. Nos vemos Hoy día es jueves, siempre me olvido de eso. Hoy día es jueves, nos vemos el martes. Que tengan un bonito fin de semana. ¿Está bien? Diviértanse un poco. No todo es trabajo y estudio en la vida. Si no tienen ninguna consulta, aquí quedamos y nos vemos el martes. Hasta luego, Liz. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Lice. Gracias.
Hasta luego, chicos. Cuídense.